El diseño automotriz es un tema que desata multitudes y sobre el cual todos tienen una opinión, a pesar de que nadie lo entiende realmente. Algunos encuentran esto más bonito que eso, otros lo prefieren, e incluso hay quienes piensan que es más estilizado. Pero cuando profundizas en el tema, pocos apasionados realmente saben por qué prefieren esto a eso. En general, escuchamos 3 palabras repetidamente cuando las personas hablan de un coche que les gusta: moderno, neo-retro o agresivo. Cuando se requiere desarrollar y argumentar, nadie logra explicar con precisión qué hace que un auto sea bello. Entonces, sí, lo sé, me dirán que la belleza es subjetiva y que todos los gustos están en la naturaleza. Pero en el diseño eso no aplica. De acuerdo, acepto el punto, es verdad, pero no es la única verdad. Desde los 3 años dibujo coches y he trabajado para varios fabricantes de automóviles en 5 países. He pasado casi los últimos 10 años analizando el estilo de cada modelo que ha llegado al mercado. Para un diseño bien ejecutado, existen reglas que seguir y elementos importantes que respetar. Obviamente hay una parte subjetiva que depende de cada uno, pero créeme, cuando un fabricante de autos invierte millones de euros en el lanzamiento de un modelo, hay una lógica matemática compleja en su diseño. Esto asegurará que a la mayoría le gustará y a veces garantizará el éxito de ciertos modelos, aunque tú personalmente los detestes. Algunos coches que parecían excelentes han fallado por su diseño. Hay marcas que no encontraron su público debido a un estilo inadecuado. Durante un siglo, los diseñadores de automóviles mundiales han estado experimentando y modificando parámetros para encontrar la fórmula perfecta. Con el tiempo, hay ingredientes que siempre resaltan, aunque no tengamos la receta completa ni la respuesta a esta búsqueda infinita. Aunque sería sencillo, puedo proporcionarles los elementos clave a alterar para que cualquier automóvil se torne desagradable estéticamente. Por definición, si podemos hacer que cualquier modelo sea más feo, podemos mejorar la belleza modificando características específicas en la dirección opuesta. En este video trabajaremos juntos en la matemática del diseño automotriz. Les hablaré sobre las reglas, términos técnicos y trucos de diseño presentes en sus modelos favoritos. Así, al descubrir un nuevo coche con sus ojos de aficionados recién iluminados, podrán entender por qué les gusta o lo odian. Y lo más importante, explícale a tu amigo que eso no es elegante. Hoy entraremos en detalles para hacer que abandonen el clan de los muggles que desconocen el tema. Para eso grabé escenas al aire libre poniendo cinta automotriz en el Jaguar que compré para mi proyecto de transformación. Trazaremos líneas para ilustrar los diferentes elementos antes de transformarla de manera radical. Si te perdiste el inicio del proyecto, no dudes en ver mi último video sobre el tema. Y para asegurarme de que esté bien claro y que tú también te conviertas en un jefe del diseño automotriz. Saqué mi paleta gráfica para dibujarlo en vivo en pantalla. Ponte cómodo. Iniciamos con la línea desconocida para el batallón, pero presente en todos los coches del mundo y sin duda la más importante. La línea I0 es la línea más crucial del diseño automotriz, presente en todos los vehículos. Como les decía, ya que es simplemente la línea que divide el coche en dos, al mirar de frente, tienes una línea justo en el medio. Esa línea es la I0. ¿Por qué se llama I0? Se llama así porque un objeto en 3 dimensiones está definido por 3 ejes X, Y y Z. El punto cero de la línea Y se denomina I0 y es importante porque define el origen del eje Y. Se debe principalmente a que a menudo se dibuja primero. Al iniciar un proyecto de diseño automotriz, empezamos con una silueta que corresponde a la línea I0. Nos brinda mucha información sobre las proporciones del vehículo, siendo uno de los aspectos más relevantes. Para que un coche tenga éxito, es crucial manejar adecuadamente sus proporciones. Esta vista lateral y línea I0 nos permite ubicar todos los elementos en relación entre sí. Esto es lo que exploraremos en el video. Especialmente nos permitirá definir un segundo término crucial, la distancia entre ejes. La distancia entre ejes es la separación que hay entre los ejes de las ruedas al mirar el coche de perfil. Una distancia entre ejes demasiado larga o corta no es buena. Si es muy larga, no funciona bien, y si es muy corta, resulta en un microcoche, lo cual no es práctico. Por lo tanto, la distancia entre ejes es realmente uno de los elementos súper importantes para equilibrar el coche y para conocer un poco su tamaño. Por supuesto, no hay una regla de oro. Como les dije, la distancia entre ejes no debe ser ni demasiado larga ni demasiado corta, según los modelos que hagan. Generalmente, trataremos de tener una distancia entre ejes que sea aproximadamente 3 veces el tamaño de una rueda. Por lo tanto, algunos modelos son muy exitosos. Al mirarlos de perfil, se aprecia espacio suficiente para 3 ruedas entre ejes. Consideraré como ejemplos un Porsche 911, un Aston Martin Minte 8 Vantage y un Mercedes AMG GT. Una vez definida la distancia entre ejes en vista lateral en relación a la longitud total del vehículo, queda por definir un tercer término, los voladizos. El voladizo simplemente es el espacio que tenemos entre el cubo de la rueda y el punto más adelante del vehículo. Eso es para el voladizo delantero. El voladizo trasero se extiende desde el centro de la rueda trasera hasta el final del vehículo, siendo lo opuesto al delantero.
Los voladizos delantero y trasero son cruciales para dar dinamismo al vehículo. En mi ejemplo, les mostré el Jaguar, mi coche actual que transformaremos juntos. Como pueden ver, el Jaguar tiene un voladizo trasero grande, pero al ser bastante bajo, funciona. En los vehículos todoterreno, los voladizos son muy cortos para tener un ángulo adecuado al abordar colinas. En la parte delantera también tratamos de minimizar el voladizo. No debe ser demasiado corto, justo después de la rueda, sino antes, porque todavía necesitas tener un poco de espacio para girar tu coche y pasar del ala a la cara, en lugar de fluida, digamos coherente. Pero cuando los voladizos delanteros son demasiado largos, rompen por completo la dinámica de un coche. Nuestra nariz parece bastante inclinada, lo cual no se ve muy bien. También puedo darte algunos ejemplos, como los antiguos Corvettes de los años 80, con voladizos delanteros muy largos, o el Peugeot 407 Coupé, por ejemplo, con su enorme voladizo delantero. Eso la perjudicó un poco, ya que da una rueda delantera muy retrasada en relación con la carrocería, siendo mucho menos dinámica. En resumen, la distancia entre ejes, el voladizo delantero y el voladizo trasero son los elementos clave para definir la longitud total del coche. Pero desde la I-0 también podemos conocer las proporciones en altura. Esto nos lleva a nuestro cuarto término, la proporción. La proporción es simplemente la relación de tamaño entre el espacio acristalado y la carrocería. En un Rolls-Royce, por ejemplo, siempre tendremos 1/3 de ventanas y 2/3 de carrocería. Es una de las reglas fundamentales, vamos a decir, es una de las reglas conocidas en el diseño automotriz. ¿Por qué queremos tener una proporción que sea armoniosa? Porque si tenemos ventanas demasiado pequeñas, tenemos una altura del chasis que está realmente consumida por la carrocería, por lo que es bastante lamentable. Cuando tenemos ventanas demasiado grandes, rompe el dinamismo, da la impresión de tener un papamóvil. Por lo tanto, es necesario encontrar el equilibrio ideal entre el tamaño de las ventanas y la carrocería. No debe ser demasiado pequeño ni demasiado grande de un lado, hay que equilibrarlo. Como mencioné en el ejemplo de Rolls-Royce, la proporción es de 1/3 a 2/3. Esto permite tener algo estatutario, sin parecer demasiado un bistec y manteniendo la elegancia en relación con las dimensiones del vehículo. En los autos deportivos, la proporción más pequeña agrega deportividad. En los coches, como los monovolúmenes, vas a tener mucho espacio acristalado, porque necesitas saber todo lo que está pasando afuera y sobre todo, los niños necesitan tener una vista al exterior, pero eso tiende a encogerse cada vez más. Entre un 3008 antiguo y uno moderno, el espacio acristalado se ha reducido significativamente. Y, como mencioné en mi video sobre Peugeot, es una de las características que le da más dinamismo a este formato. Al hablar de proporción y tamaño de la ventana, llegamos al quinto término, el DLO. El DLO, un término en inglés, no estoy seguro de cómo se dice correctamente. Daylight Opening. DLO se refiere a las aberturas que permiten la entrada de luz natural, como ventanas y tragaluces. Es decir, los cristales delanteros y traseros y los parabrisas delantero y trasero. Por lo tanto, la proporción es la relación entre la DLO y la carrocería. No confundir con luz de marcha diurna, que significa luz de marcha diurna, que corresponde a las luces que están encendidas sistemáticamente. Entonces, diremos la firma luminosa. Luego, obviamente, tengo que hablarles de los pilares. Los pilares siempre los escucharás mencionados con una precisión detrás del pilar A, pilar B, pilar 100i. Simplemente son, de hecho, estas partes de la carrocería que permiten unir el techo y el costado del coche. El pilar A siempre existe, el 100 también, a veces no hay pilar B. Lo mismo aplica en diseño, buscamos tener un pilar A delgado en lugar de algo robusto. Pero con un pilar 100 podemos ser más creativos y hacer diferentes formas. BMW es reconocido por la forma de su pilar 100 con la ventana trasera llamada Hofmeister King. Pero ya había hablado de esto en uno de mis primeros videos, así que si conoces el canal, seguramente lo has visto. Entonces los pilares hoy en día, todos tienen el mismo significado. En los años 50 y antes, especialmente en los coches americanos, eso era muy común. Antes, los pilares A estaban en sentido opuesto a la carretera. Hoy en día, los pilares siempre están en el sentido de la carretera. En aquel tiempo, eso permitía no tener el pilar que estorba en el campo de visión, pero hemos dejado de hacer eso por completo. Si te fijas, no verás ningún auto con eso por una simple razón. En caso de accidente, la fuerza no se distribuye correctamente cuando se hace de esa manera. Por lo tanto, si lo hacemos en el sentido de la carretera, la fuerza del impacto se distribuye bien y recorre el coche, permitiendo absorber un poco. Otro elemento que encontramos en casi todos los coches y que es determinante es la cintura de la carrocería. La cintura de la carrocería es la línea que recorrerá el coche de adelante hacia atrás. No siempre está presente, pero aún así es muy común. En mi Jaguar, esta línea va desde el faro delantero hasta el trasero, rodeando todo el coche. A esto se le conoce como cintura de la carrocería y puede estar ubicada justo debajo de las ventanas, o puede estar un poco desplazada, ya sea en ancho o en altura.
Por lo tanto, si está desplazada en ancho, creará lo que llamamos el hombro y dará forma a la aleta del coche. Llegamos al término técnico número 9, el ángulo de la cabina. La cabina es todo lo que sucede por encima de la línea de la carrocería, generalmente. Necesitaba explicarles esto antes de hablarles de lo otro. La canopea, que incluye el parabrisas, las ventanas y el parabrisas trasero, representa la cabina. Por lo tanto, la posición de la cabina es muy importante. Nuevamente, en vista lateral, ya sea avanzándola o retrasándola. Esto permite dar dinamismo y hablaré de ello justo después. Entonces, ¿qué es el ángulo de la cabina? Finalmente, es el grado que vamos a poner en la inclinación de las ventanas de la cabina. Cuando está muy inclinado, se tiene un vehículo deportivo, y cuando está recto, se tiene un utilitario o todoterreno. Hay que saber que hoy en día tenemos coches con cabinas cada vez más inclinadas, porque evidentemente es mejor para la penetración del aire. Y que es realmente muy raro encontrar cabinas totalmente rectas, excepto tal vez en el Concept Car Citroën Oli, hace mucho tiempo que no veo uno. Ahora, me dirán si el ángulo más abierto de la cabina hace que el coche sea dinámico. Sí, pero aún así hay que medir. ¿Por qué? Otro punto importante es la longitud del capó. La longitud del capó lo es todo. Desafortunadamente, ya no hay muchos coches modernos con capós muy largos. Y sin embargo, eso le da un aspecto muy estatutario a los coches. A principios de siglo, cuando se hacían motores alineando los cilindros uno por uno, 6, 8, 10, 12, no teníamos otra opción que buscar espacio para acomodar estos enormes motores. Por lo tanto, la longitud del capó también simbolizaba la potencia del coche. Actualmente, podemos fabricar motores potentes y compactos, pero sigue siendo un factor clave en la identidad de un automóvil. La longitud del capó indica la potencia del vehículo. Un capó largo significa un auto deportivo potente, mientras que un capó corto es menos estatutario. Visualmente, funciona mucho menos bien. Por ello, se requiere un ángulo de cabina bastante abierto. Pero al mismo tiempo, no debe comer demasiado el capó, porque si no, visualmente reduciremos su longitud. De repente ya no funciona. Otro ejemplo es en los dibujos animados. ¿Recuerdas el tamaño de los coches ahí? El coche es de un villano cuando su dueño es un jefe malvado. Tienes capós muy largos porque eso representa una cierta estatura, un cierto prestigio. Por ende, este capó debe ser lo más extenso posible para lograr un look elegante y deportivo. Además, debemos ajustar nuestro 11º punto, el grosor sobre la rueda delantera. Aquí es donde la complejidad del asunto se hace evidente. El ejemplo de la Jaguar lo ilustrará muy bien. En el diseño moderno, intentamos, tanto como sea posible, hacer que el grosor encima de la rueda delantera sea lo más delgado posible. No nos agrada tener un gran trozo de material que rompa la dinámica y haga que las proporciones de los coches sean menos atractivas. BMW ha sido muy bueno durante mucho tiempo para hacer eso. Lograr voladizos delanteros cortos, capós muy largos y espacios reducidos en las ruedas delanteras. Obviamente hay que ajustar el motor y muchos elementos técnicos. Pero si tienes un gran bulto sobre la rueda delantera, al final te da una silueta menos atractiva y más torpe. Hoy en día intentamos reducir este espacio e incluso existen trucos para que parezca más delgado de lo que realmente es. Agregando líneas como con el ejemplo del 3008 del que les hablé en mi video sobre Peugeot. Con este grosor sobre la rueda delantera hay otro elemento de diseño crucial alrededor de la rueda. Este es nuestro punto número 12. El dash to axle, o más bien la línea dash to axle, es finalmente la línea que trazará un segmento. Trazaríamos una línea desde el centro de la rueda delantera hasta la parte superior del parabrisas, conocida como línea dash to axle. Generalmente es la extensión del pilar A cuando todo está en orden. En ocasiones, hay vehículos con un pilar A que no se alinea con la rueda delantera. Esto es lo que perjudica el diseño. Generalmente intentamos tener una línea dash to axle lo más inclinada posible. Es demasiado vertical. Tratamos con un vehículo más utilitario y robusto, lo cual se nota de inmediato. No existe una regla absoluta ni una manera correcta de aplicar los términos mencionados y los que se mencionarán posteriormente. No ha existido un coche que haya tenido la mejor relación en todos los aspectos, con los mejores elementos colocados en el lugar correcto. De hecho, depende de muchas cosas. Son las relaciones entre los elementos las que hacen que funcione o que no funcione. Por lo tanto, no es siguiendo una receta de cocina muy simple, desafortunadamente, que logramos hacer un supercoche. Y luego, también depende mucho hoy en día de los paquetes técnicos que tenemos. Por ello, los diseñadores suelen esforzarse en perfeccionar la técnica para lograr el mejor empaque y proporciones posibles. Esto permite tener cosas más atractivas y fáciles de dibujar. Hablando del paquete técnico, específicamente del punto número 13, que para mí es la religión del diseñador, las llantas. El tamaño de las llantas puede matar el diseño de un coche simplemente, no sé cómo decirlo de otra manera. Es súper importante tener ruedas y llantas que resalten bien, que estén bien colocadas.
Por lo tanto, un portafolio delantero y trasero corto para que las llantas estén en los extremos de la caja. Pero sobre todo, intentamos resaltar al máximo las llantas. Evitamos ruedas pequeñas de carrito porque rompen la silueta. Por eso, hoy en día encontrarás en los coches modernos muchos artificios para resaltar estas llantas. Hacer que la llanta parezca visualmente más grande de lo que es en realidad. Esto se hace frecuentemente con los labios y plásticos alrededor de los arcos de la rueda. También existen autos conceptuales donde el diseño de la llanta sobresale del neumático. En conclusión, es crucial tener una llanta bien resaltada y abierta. Aunque hoy en día hay llantas nuevas con formas inéditas que a veces parecen garabatos, soy consciente de ello. De hecho, vamos a intentar al máximo en las llantas tener los radios, llantas que terminen más anchas de lo que comienzan. Esto permite hacer un efecto de apertura como una flor, resaltando visualmente la llanta. La llanta lo define todo. En conclusión, al elegir o configurar un coche, recuerda que siempre es mejor optar por el tamaño de llanta más grande posible, excepto en vehículos todoterreno, donde tendremos muchos neumáticos, por lo que tiene sentido tener llantas que no sean necesariamente gigantes. Todos hemos visto imágenes de los 4x4 americanos con llantas de 23 pulgadas y neumáticos pequeños. Es mejor intentar mantener siempre el equilibrio, ya que eso no siempre funciona. En resumen, para los coches deportivos y de uso diario, es recomendable tener las llantas del mayor tamaño posible. Esa es mi lucha y también la tuya. El tamaño de las llantas define muchas cosas, incluida nuestra actitud, el punto 14. Entonces, la actitud de un coche es un poco raro decirlo. El coche obviamente no es una personalidad humana, por lo tanto no tiene una actitud, no tiene un carácter, pero en su diseño es lo que intentamos transmitir. A menudo decía que escuchamos el término agresivo, como la actitud agresiva del coche. De hecho, siempre buscamos tener un coche bien asentado en sus 4 ruedas, con ruedas en las esquinas y llantas que alcanzan el borde de la carrocería. Esto permite asentar visualmente el coche en el suelo. La actitud es realmente asentarlo bien, evitando tener las llantas metidas hacia adentro o muy delgadas. Porque eso casi parecería alguien que sería muy fuerte, pero que tendría pantorrillas muy pequeñas. Y eso carece de estabilidad, carece de anclaje. De hecho, todos los autos deportivos tienen llantas grandes. Esto no solo permite transmitir la potencia al suelo, sino que también ha generado el deseo de tener coches con una actitud siempre bien asentada en el suelo. La actitud también es la expresión del coche. Y por lo tanto, voy a darte un ejemplo muy concreto para entender de qué estoy hablando. La expresión de la parte frontal. Hacer esto es agresivo, mientras que hacer esto es más bien neutro. Expresa la fuerza tranquila, una forma de lujo, y si hago esto, es más bien dramático. Son los coches que tienen los ojos un poco caídos, que tienen una actitud no muy dinámica, por lo tanto, obviamente, hace que los coches sean menos bonitos. Actualmente, si observas la producción de automóviles, el 90% o más cuentan con las luces. Desde ese ángulo permite una mirada más aguda, seria y confiada, que es lo que la gente busca. Y ya que hablamos del frente, hablemos de nuestro 15º punto, la armonía gráfica. La armonía gráfica puede parecer un concepto vago, pero es muy sencillo de entender. Hoy en día, en los coches podemos hacer cualquier forma que se nos ocurra, y en realidad lo que intentamos es mantener una armonía, intentamos mantener una coherencia, intentamos mantener un tema. No haremos un frente muy complicado, ni una parte trasera perfectamente simple alrededor de un coche o sus lados, con varias líneas de fuerza, detalles, huecos, olas y cosas. Crear un frente completamente liso, como un Tesla. Debemos intentar conservar una armonía para que el tema del frente del coche responda al tema de la parte trasera. Que sea coherente, que funcione bien todos juntos. Además, sin importar la cantidad de líneas que pongamos en el coche, deben intentar responderse y estar conectadas. De lo contrario, el ojo vagará sin saber dónde aterrizar, provocando malas interpretaciones. Hoy en día, incluso en los coches que tienen un diseño, por ejemplo en la parte delantera, francamente robusto, francamente bien lleno, bastante complicado, las líneas, sin embargo, se conectan. Intentamos hacer algo que permita al ojo navegar sin interrupciones. Los músculos no son exclusivos de los humanos, también se encuentran en los autos. Puede parecer paradójico, pero cuando hablamos de un músculo, nos referimos a un volumen que no está definido por una línea. Estamos hablando de un volumen que se expresa en curvas y que dará un aspecto musculoso a ciertos modelos. Siempre es bueno saberlo. La próxima vez que veas un coche que te guste mucho, intenta entender un poco dónde están los músculos. Usualmente, se encuentran en las aletas traseras, una parte que los diseñadores gustan resaltar. Llegamos al punto 17, la tensión. Un término casi humano, pero no nos referimos a la tensión arterial, sino a la tensión entre las líneas. ¿Por qué? Porque siempre, cuando se hace diseño, debe haber tensión. Eso significa que algo tiene que suceder. No podemos tener líneas completamente horizontales siempre. Necesitamos espacios y brechas. Debe haber un poco de dinamismo.
Debe haber tensión entre las líneas o entre los volúmenes. A menudo es la tensión la que hace que un diseño sea notable y lo hace interesante. De hecho, es extremadamente raro que los coches modernos tengan líneas completamente paralelas. Creo que nunca he visto un ejemplo donde tengamos líneas perfectamente rectas, perfectamente paralelas entre sí. Siempre existe un ligero ángulo y dinamismo que se genera. Otro dato curioso que podrás observar: nunca hay una línea perfectamente recta. Siempre hay un pequeño ángulo en una dimensión u otra. En los tres ejes nunca hay una línea perfectamente recta. De lo contrario, se rompería el dinamismo del coche. Otra cosa que quería decirte en relación a las líneas rectas es que existe un solo coche de la era moderna, vamos a decirlo entre comillas, que tiene un parabrisas perfectamente plano y perfectamente recto. Es el Fiat Panda. En su momento realmente tenía un parabrisas, es un vidrio que no tiene ninguna curvatura. Es muy inusual, así que la próxima vez que veas uno, sabrás que estarás observando una rareza del diseño automotriz. Lo hicieron en ese momento por razones presupuestarias y de costo. Es por eso que tiene su aspecto muy cuadrado y específico. Otro punto que quería abordar, y ya he hablado de esto en otro video, es el número 18, el antropomorfismo. Entonces, el antropomorfismo, simplemente, ya he hablado de esto en mi video sobre BMW, me parece. El antropomorfismo es el hecho de que un coche se parezca a algo que podríamos considerar como humano o animal. En consecuencia, múltiples marcas operan en este sector. Alfa Romeo asemejará sus modelos a un águila, mientras que BMW, especialmente en el pasado, intentó que los suyos se parecieran a tiburones. El Twingo, una pequeña rana sonriente y simpática, utiliza el antropomorfismo para transmitir su actitud. Esto permite buscar códigos, generar simpatía por un modelo, o hacerlo percibir como feroz o deportivo, etc. Aquí les comparto algunos términos técnicos que quería comentarles hoy, amigos. Seguramente olvidé muchos, lo notaré después. Quizás hagamos un segundo episodio si les interesa. Déjenme saber en los comentarios si les gustó este formato, si es un tema que les interesa y si aprendieron algo. Me alegra saber que pude ayudarles a comprender el funcionamiento del diseño automotriz para que puedan practicarlo por su cuenta en la calle y observar, ok, qué funciona, qué no funciona, por qué me gusta, por qué no me gusta. Así que no duden en decirme en los comentarios si es algo que les gusta. Tal vez podamos usar otro formato con distintos términos técnicos. También planeaba hablar en este video sobre los diferentes formatos de coches, como vehículo utilitario deportivo crossover, descapotable, limusina, etc. Creo que será un poco largo, así que cortaré aquí. Nos vemos pronto en otro video, ya sea sobre un proyecto de automóvil o términos técnicos. Déjame saber en los comentarios. Adiós.